Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Exploring the Foreign. Me llamo Samuel, yo soy de California, pero ya llevo más o menos un año viviendo en Países Bajos, o Holanda como dicen otros. Pero eso no es el punto de este video. Es el video sobre cómo yo aprendí español. Vamos. Bueno, antes de empezar, yo quiero decir, hablo español, pero no hablo español perfectamente. Entonces, si tú hablas español, si es tu idioma nativo o tú lo has aprendido, por favor, corrígeme porque yo quiero mejorar mi español. Empecemos. Pues, antes de decirles cómo aprendí español, yo quiero decirles por qué aprendí español. Pues como he dicho más temprano, yo soy de California, yo soy del sur de California, nací en Los Ángeles. Y ahí tú tienes muchísimos hispanohablantes. Entonces me siento como siempre estaba en mi sangre, ¿sabes? Pero siempre cuando yo pensaría aprender español, me diría a mí mismo, aprender español, eso no puedo hacer eso. Solía pensar eso hasta que yo tomé la decisión para irme a Barcelona, para estudiar ahí. Y yo estudié ahí en el año 2017. Pero antes de irme allí, yo pensé quizás mejor si yo hago unas clases para que yo pueda aprender las cosas básicas, ¿sabes? Como presentarme, cómo preguntar para direcciones, cosas así. Y hice estas clases, pero aún llegué a Barcelona sin hablar casi nada de español. Y era muy fuerte porque cuando yo estaba allí, en vez de quedarme en un departamento con otros estudiantes, yo elegí hacer, en inglés se llama homestay. Yo hice un homestay con una mujer de Barcelona y ella no hablaba inglés. Entonces ya tú tuviste dos personas que no hablan el idioma del otro. Era muy fuerte. Pero bueno, con eso ya tenía la meta que yo voy a aprender ese idioma. Yo voy a tener la habilidad de comunicarme con ella y con los otros en ese país. Entonces, ¿qué hice? Pues ahí yo tenía clases de español 4 veces a la semana y en esas clases me concentré muy fuerte. Y yo intentaría usar todo de lo que yo estaba aprendiendo en mis clases en las calles con la gente. ¿Sabes? Como ponerme en situaciones reales para que yo tengo que saber las palabras que tengo que usar para comunicar algo. Por ejemplo, como preguntar para direcciones o pedir algo en un restaurante, lo que sea. Pero eso me ayudó muchísimo. Y también si yo estaba hablando con alguien y me responderían en inglés, yo respondería aún en español. Para que yo pueda dar un señal como, oye, ya sé que mi español no es lo mejor, pero quiero hablar en español, quiero mejorar mi español. Cosas así te dan la confianza en tú mismo. Y para aprender otro idioma, tú tienes que tener confianza. Porque, oye, ya no vas a hablar en tu idioma, entonces tú vas a usar palabras más básicas. Tú no vas a tener la habilidad de comunicarte como perfectamente. Pero, está bien, lo que es importante con un idioma es que gente te pueda entender. Eso es lo único que es importante. Quizás tú vas a hablar como un bebé, pero está bien. Si te pueden entender, está bien. Y con esas cosas, como con mis clases, con concentrarme muy fuerte en mis clases, o con hablar con la gente en las calles, o escuchar la música con español, o ver videos con español, yo diría que al final de mis 4 meses en Barcelona, sabía suficiente español para tener una conversación o también hablar con la mujer de mi homestay. Y después de Barcelona, cuando regresé a los Estados Unidos, fue muy difícil para continuar con mi español, continuar con usarlo, practicarlo, etc. Pero me dije a mí mismo como, oye Sam, tú no puedes olvidar eso. Tú trabajaste muy fuerte para llegar a ese nivel, o te quedas en ese nivel o tú vas a subir. Pero ya está, no puedes bajar. Eso era mi meta. No puedo bajar. Entonces, en ese momento de mi vida, yo estaba viviendo en Arizona con mi amigo José. Y José su familia es de México y él habla español.
Entonces siempre estábamos usando como una mezcla entre inglés y español. Y eso me ayudó muchísimo porque aún yo estaba como en el ritmo de hablar español y pensar en español. Y también cuando yo estaba en Barcelona, conocí a mi amiga Clara. Ella es de España y estábamos hablando casi cada día y aún hablamos casi cada día. Quizás ella no diría casi cada día, pero voy a decir casi cada día. Y yo diría que en ese momento en Arizona yo quedé en lo mismo nivel de español que yo tenía en Barcelona. Pero en el año 2018 yo fui a trabajar en Chile y eso fue genial porque ya yo estaba de nuevo en un país donde yo puedo usar español cada día. Y yo estaba muy emocionado con eso. Yo diría que en ese momento mi español ha subido muchísimo, como gente siempre me estaba diciendo, tú hablas español bien, tú hablas bien. Y bueno, eso me ha dado más confianza en mi español. Y también en ese momento encontré una aplicación, se llama italki. Y en italki encontré un maestro, se llama Andrés de Colombia. Y Andrés es el mejor maestro en el mundo, de verdad. Ya es como mi amigo en vez de mi maestro. Y yo empecé a hacer clases con él en el año 2018 y yo estoy aún haciendo clases con él. Entonces ya llevamos 5 años juntos y él me ayuda con muchísimo, con mi acento, con cómo hablar más como un nativo en vez de hablar como un estudiante. Y también me enseñó cosas de su cultura en Colombia. Es un chico muy genial. Entonces, Andrés, si tú estás mirando eso, gracias por todo. La verdad, gracias por todo. Bueno, viví en Chile solamente por 1 año y medio. Y después regresé a los Estados Unidos a vivir en Nueva York. Y allí hay muchísimos hispanohablantes también. Por ejemplo, yo estaba viviendo cerca de una tienda de licor, de alcohol. Y el chico que trabajaba allí, siempre estábamos hablando entre nosotros en español y era como mi amigo, como hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bla, ¿sabes? Cosas así. Era muy guay. Pero claro, no estaba usando español muchísimo en Nueva York. Entonces yo tenía que encontrar podcasts, yo tenía que buscar videos en YouTube, yo tenía que continuar con mis clases con Andrés, ¿sabes? Cosas así para que yo quedo en el ritmo de usar y pensar de español. Y ya que estoy viviendo aquí en Holanda, claro que no lo uso para nada. Me siento como he bajado un poco con mi nivel de español, pero está bien. Estoy seguro que si intento hacer cosas así, por ejemplo, hacer videos en español o continuar con hablar con mis amigos que hablan español, con mi profesor Andrés, estoy seguro que voy a mejorarlo y nunca lo voy a olvidar. Pues esto fue un poco de la historia, como yo aprendí español. Aún hay muchísimo que tengo que aprender, ya sé, pero para ellos que estén aprendiendo español, aprendiendo otro idioma, espero que eso te haya ayudado. Por favor, si te gusta este video, dale un like y suscríbete a mi canal porque yo voy a tener más videos así, más videos bacanes, no sé, cool videos que estoy seguro que te van a gustar. Entonces, gracias por tu tiempo y bienvenidos a Exploring the Foreign. Chao.